Ahora, cuando Pedro y Juan Now when Peter and John, escuchan a María Magdalena, they hear Mary Magdalene, la Biblia dice, the Bible says salieron, that they went out. y dice que ambos corrían al sepulcro. And he says they both ran to the tomb. El versículo 4 una vez más, Verse 4 once again. corrían los dos juntos, And they ran together. pero el otro discípulo But the other disciple corrió más aprisa que Pedro ran faster than Peter y llegó primero al sepulcro. and came first to the tomb. Fíjese cómo dice, Notice how he says corrían los dos juntos, they both ran together. pero Juan corrió más aprisa que Pedro But John ran faster than Peter y llegó primero al sepulcro que Pedro. and reached first the tomb than Peter. Surge una Now a pregunta, question comes about. ¿por qué Juan corrió más rápido? Why did John run faster? Quiero que me ponga atención. I want you to pay attention. ¿Por qué Juan corrió más rápido? Why did John run faster? Unos dicen Some say que Juan corrió más rápido that John ran faster porque en cuanto oyó a María Magdalena hablar, because as soon as he heard Mary Magdalene speak, empezó a correr. he began to run. Otros dicen Another say que Juan that John amaba más a Jesús que Pedro, loved Jesus more than Peter. por eso corrió más That's rápido. why he ran faster. Otros dicen Others say que Juan that John era 2 años menor que Pedro, was 2 years younger than Peter. por eso corrió más rápido. That's why he ran faster. Ahora, yo Now pienso I think que la Biblia especifica that the Bible specifies que Juan corrió más rápido that John ran faster para mostrarnos to show us algo something que estaba pasando en el ámbito that espiritual. was happening in the spiritual round. Sígame, Follow along. déjeme le explico. Let me explain. Vamos a la palabra. Let's go to the word. Vamos a regresarnos un poco en la historia Let's go back a little to the story, y vamos a leer antes and we're going to read before de que los soldados capturaran a Jesús. the soldiers captured Jesus. Mateo 26:31. Matthew 26:31. Mire lo que dice. Look what it says. Esta misma noche The same night, dijo Jesús, todos ustedes me abandonarán, Jesus told them, all of you will fall account from me. porque está escrito, For it is written, heriré al pastor I will strike the shepherd, y se dispersarán las ovejas del rebaño. and the sheep of the flock will scatter. Pero después de que yo resucite, But after I have risen, iré delante de ustedes a Galilea. I will go ahead of you into Galilee. Y el 33, miren lo que dice. 33, look what it says. Aunque todos te abandonen, Even if I'll fall away on account of you, declaró Pedro, Peter replied, yo jamás lo haré. I never will. El 34 dice, 34 says, te aseguro, le contestó Jesús, truly I tell you, Jesus answered, que esta misma noche, that this very night, antes de que cante el gallo, before the rooster crows, me negarás 3 veces. you will disown me 3 times. Y el 35 dice, And 35 says, aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro, even if I have to die with you, Peter declared, jamás te negaré. I will never disown you. Y los demás discípulos dijeron lo mismo. And the other disciples said the same thing. Ahora, Jesús sabía Now Jesus knew que su tiempo había llegado that his time had come y que lo iban a crucificar. and that he was going to be crucified. Entonces Jesús So then Jesus, toma a sus discípulos he takes his disciples y empieza a preparar sus discípulos. and begins to prepare his disciples. Y les dice, And he says, esta misma noche the same night, todos ustedes me abandonarán, all of you will abandon me. porque escrito está, For it is written, heriré al pastor I will strike the shepherd, y se dispersarán las ovejas del rebaño. and the sheep of the flock will be scattered. Ahora Pedro le responde. Now Peter answers, Siempre hay un Pedro, ¿no? there's always a Peter. Pedro le responde, Peter answers, aunque todos te abandonen, even if everyone abandons you, yo jamás lo haré. I will never do so. Y luego Jesús le dice, Then Jesus says, te aseguro I assure you que esta misma noche, that this very night, antes de que cante el gallo, before the rooster crows, me negarás 3 veces. you will deny me 3 times. Y Pedro le And dice, Peter says, aunque tenga que morir contigo, even if I have to die with you, jamás te negaré. I will never deny you. ¿Ustedes han leído la historia? Have you read that story? Creo que todos conocemos la historia. I believe all of us know that story. Los soldados romanos agarran a Jesús The Roman soldiers take Jesus
y lo empiezan a maltratar. and they began to mistreat him. Y sí, Jesús ya lo había dicho. And just Jesus had already said, Todos sus discípulos lo abandonaron. all of the disciples abandoned him. Todos salieron a esconderse. They all left to hide. Todos se llenaron de temor. They were all full of fear. Pero Pedro, But Peter, porque era el más atrevido de todos, because he was the most daring of all, quería ver de cerca he wanted to see from close lo que le estaban haciendo a Jesús. what they were doing to Jesus. Y se acerca al lugar donde tenían a Jesús. And he comes near the place where they had Jesus. Y Mateo 26, Matthew 26, el versículo 69 dice de esta manera. verse 69 says this way. Dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio Now Peter was sitting out in the courtyard, y se le acercó una criada diciendo, and a servant girl came to him saying, tú también estabas con Jesús el Galileo. you were also with Jesus in Galilee. Y mire, el 70. And look at 70. Mas él negó delante de todos diciendo, But he denied it before all, saying, no sé lo que dices. I don't know what you're talking about. Saliendo él a la puerta, Then he went out to the gateway, le vio otra where another one y dijo a los que estaban allí, saw him and said to the ones that were there, también este estaba con Jesús el Nazareno. this fellow was with Jesus with Nazareth. Pero él negó otra vez con juramento, But he denied once again with oath, no conozco al hombre. I do not know the man. El 73. 73. Un poco después, After a little while, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, those standing there went up to Peter and said, verdaderamente también tú eres de ellos, surely you are one of them, porque aún tu manera de hablar te descubre. because even your accent gives you away. Y el 74, note, 74, notice. entonces Then él comenzó a maldecir y a jurar, he began to curse, no conozco al hombre. I do not know the man. Y enseguida cantó el gallo. And following the rooster crowd, Quiero que se traslade a la historia I want you to transfer onto the story. y quiero que por un momento se imagine And I want you for a moment to imagine lo mal que Pedro se sintió how bad Peter felt cuando ese gallo cantó. when the rooster crowed. ¿Alguien está aquí? Is somebody here? Jesús le había dicho, Jesus has said, antes de que cante el gallo, before the rooster crows, me negarás 3 veces. you will deny me 3 times. Ahora, note esto. Now notice this. Mire cómo describe esta historia Notice how the story describes, o esta misma escena or the same scene, el Evangelio de Lucas. the Gospel of Luke. Lucas 22:60. Luke 22:60. Y Pedro dijo, Peter replied, hombre, man, no sé lo que dices. I don't know what you're talking about. Y enseguida, And following, mientras él todavía hablaba, as he was still speaking, el gallo cantó. the rooster crowed. Y note esto. And notice this. Entonces, Then vuelto el Señor, the Lord turned miró a Pedro. and looked straight at Peter. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor Then Peter remembered of the word of the Lord que le había dicho, that he had spoken to him. antes que el gallo cante, Before the rooster crows, me negarás 3 veces. you will disown me 3 times. Debemos de entender We have to understand que Pedro se había acercado al lugar donde tenían a Jesús. that Peter came near where they had Jesus. Y la gente venía y le decía, tú eres de los que andaba con Jesús. And the people would come and say, you're the one that walked with Jesus. Y Pedro lo empieza a negar. And Peter begins to deny it. Y la última vez And the last time, estaba tan cerca de Jesús he was so near Jesus que cuando lo está negando, that when he's denying him, Jesús lo voltea a ver Jesus stares at him y el gallo empieza a cantar. and the rooster begins to crow. ¿Ustedes están acá? Are we here? Ahora todos, cuando hablamos de esta historia, Now everybody, when we speak about this story, decimos, ¿cómo Pedro iba a negar a Jesús? we say, how could Peter deny Jesus? ¿Por qué lo negó? Why did he deny him? Si era uno de sus discípulos. If he was one of his disciples. Bueno, quiero decirle esto. Well, I want to tell you this. En ocasiones, In occasions, usted y yo you and I, también negamos a Jesús. we also deny Jesus. Lo voy a volver a repetir. I will repeat it again. En ocasiones, In occasions, usted y yo you and I también negamos a Jesús. also deny Jesus. Mire lo que dice Tito 1:16. Look at what Titus 1:16 says. Profesan conocer a Dios, They profess to know God, pero con los hechos lo niegan. but indeed they deny him. Pedro
But lo negó de palabra. Peter denied him with the word. Usted y yo lo negamos con nuestras You acciones. and I deny him with our own actions. Usted y yo lo negamos con nuestros hechos. You and I deny him with our own actions. Todos los que estamos aquí, yo me pongo en primer lugar. All of us that are here, and I put myself first, Con nuestros hechos with our actions, hemos negado a Jesús. we have denied Jesus. ¿Cuántas veces, hermano? Y quiero que sea sincero con usted mismo. How many times, brother, and I want you to be honest with yourself. Porque hay gente con una mentalidad religiosa que dice, no, yo nunca lo he hecho. Because Usted también lo ha hecho. There's people with the religious mentality. They say, I've never done it. You have also done it. ¿Cuántas veces How many times le hemos dicho al Señor, have we said to the Lord, no te voy a fallar? I will not fail you, Y le fallamos. and we fail him? ¿Alguien se identifica con esta Does palabra? somebody identify themselves with this word? ¿Cuántas veces le decimos al Señor, How many times we say to the Lord, Señor, no vuelvo a pecar? Lord, I will sin no more, Y pecamos. and we sin. Y lo tremendo es And what's tremendous, que parece hecho al drede, that it seems that it's done in purpose, que pecamos exactamente con lo que le decimos a Dios que no vamos a that pecar. we sin exactly with what we tell God that we're not going to do anymore. Hemos negado a Jesús. We have denied Jesus. Más de una vez lo hemos negado. More than once we have denied him. ¿Alguien está aquí? Is somebody here? Ahora, regresando a la historia de Pedro. Now, going back to the story of Peter, ¿Qué hizo Pedro? what did Peter do? Pedro negó a Jesús. Peter denied Jesus. Vimos que maldijo. We saw that he cursed. En otras palabras, In other words, Pedro pecó. Peter sinned. Quiero decirle esto. And I want to tell you this. ¿Sabía usted Did you know que en el ámbito espiritual that in the spiritual round, el pecado sin pesa? weights? El pecado tiene un peso. Sin has a weight. Lo voy a comprobar con la Biblia. And I will prove it to you with the word. Hebreos capítulo 12. Hebrews 12. Mire lo que dice. Look what it says. Estamos rodeados We are surrounded de una gran cantidad de testigos. by a lot of witnesses. Nos miran They look at us como si estuviéramos en una carrera. as if we were in a race. Por tanto, Therefore, eliminemos let us remove de nuestra vida el pecado, sin from our life que es como un peso that is like a weight que nos estorba para correr that hinders us from running y se nos enreda en los pies. and gets tangled around our feet. El pecado tiene un peso. Sin has a weight. Este versículo dice claramente que el pecado pesa. The word clearly says that weight sins. Entonces, ¿qué hizo So Pedro what did Peter do? el día que pecó? The day that he sinned, ¿Sabe lo que hizo? you know what he did? Se echó encima He put on top of la himself carga del the pecado. burden of sin. Note esto. Notice this. El jueves en la noche, Thursday night, Pedro niega a Jesús. Peter denies Jesus. El jueves en la noche, Thursday night, Pedro pecó. Peter sins. Pedro se echó el peso del pecado encima. Peter put the weight of sin on top of him. Cada vez que pecamos, Every time that we sin, nos estamos echando un peso, el peso del pecado encima de we're nosotros. putting the weight of sin above us. El jueves Pedro On Thursday, Peter, se echó el peso del pecado encima. he put the burden of sin on top of Y him. el domingo, And on Sunday, cuando María Magdalena when Mary Magdalene va a buscar a Pedro y a Juan, comes to seek Peter and John, Juan y Pedro empezaron a correr. John and Peter began to run. Pero Pedro se dio cuenta que no podía correr muy rápido. But Peter realizes he couldn't run that fast. ¿Sabe por Do qué? you know why? Porque estaba cargando con el peso de su pecado. Because he was carrying the burden of his own sin. Yo no sé si alguien está acá. I don't know if somebody's here. Vamos a dramatizarlo. We're going to dramatize it. El domingo, On Sunday, Juan y Pedro John and Peter, empezaron a they correr. began to run. Pero Pedro no podía correr tan rápido como But Juan. Peter couldn't run as fast Porque as Pedro John. estaba cargando el peso de su pecado. Because Peter was carrying the weight of his own sin. Yo no sé si alguien me está entendiendo. I know if somebody's understanding. Y quiero decir esto, And I'm going to say this. iglesia, Church, ¿cómo podemos correr how can we run cuando estamos cargando el peso de nuestro when pecado? we're carrying the weight of our own sin? Lo voy a volver a repetir. I will repeat it again. Iglesia, Church, ¿cómo podemos correr how can we run cuando estamos cargando el peso de nuestro when pecado? we are carrying the weight of our own sin? ¿Cómo podemos correr How can we run cuando tenemos pecado en el corazón? when we have sin in our heart? Nadie
Nadie puede correr la vida cristiana Nobody could run the Christian life si tiene pecado en el if corazón. they have sin in their ¿Sabe heart. por qué? Why? Porque el pecado tiene un peso Because sin has a que weight nos detiene. that stops us, Un peso que nos detiene. a weight that stops Por us. eso yo vengo a decirle a alguien el día de hoy, That's why I'm here to tell somebody alguien today, va a tener que eliminar el pecado de su corazón. someone will have to eliminate Si the sin quiere of their heart. correr en esta vida If you want cristiana, to run the Christian usted va a life, tener que desprenderse del pecado en el nombre de Jesús. you will have to let go of the sin in the name of Jesus. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? ¿Sabía usted que fuimos diseñados para correr y no cansarnos? Did you know that we were designed to run and not become weary? Alguien diga conmigo, fui diseñado Someone say with me, I was designed para correr to run y no cansarme. and not become weary. Isaías 40:31 dice, Isaiah 40:31 says, pero los que esperan a Jehová but those that hope in the Lord tendrán nuevas fuerzas, will renew their strength. levantarán alas como las águilas, They will start wings like eagles. They correrán will run y no se and cansarán. not grow weary. Usted fue diseñado para correr. You were designed to run. Dije, usted fue diseñado para That correr, you were designed to run. pero también fue diseñado But you also designed para que no se canse en el camino. to not faint on the way. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? Te digo algo, Do I tell you something? cuando nuestro corazón está libre de pecado, When our heart is free of sin, vamos a correr we're going to run y no nos vamos a cansar. and we will not become tired. Ahora surge esta pregunta, Now a question comes about. póngame atención acá. Pay close attention. ¿Por qué hay gente Why is there people que avanza más que otros en el reino de Dios? that advances more than others in the kingdom of God? Lo voy a volver a repetir. I will repeat it again. ¿Por qué hay gente que avanza más que otros en el reino de Dios? Why is there people that advance more than others in the kingdom of God? ¿Sabe por qué? Do you know why? Porque no están cargando el pecado. Because they're not carrying sin. El que logra desprenderse del pecado The one that manages to detach from sin avanza más rápido. advances faster. Qué tremendo How tremendous que Pedro y Juan that Peter and John, empezaron la carrera juntos, they began the race together, pero Juan corrió más rápido. but John ran faster. Esto me dice que Pedro se cansó en el camino. That tells me that Peter became tired on the way. Juan siguió y llegó primero. John felt it and he got there faster. Y hay gente, hermano, And there's people, brother, que llega primero that gets there first a ciertas cosas que otros, to certain things than others. porque hicieron una decisión. Because they made a decision. La decisión era The decision was desprenderse del pecado. to detach from sin. Alguien dice amén. Does somebody say amen? El que corre rápido The one that runs faster llega más rápido. gets there faster. Y usted dice, ¿a qué? And you say to what? Bueno, por ejemplo, Well, for example, al ministerio. to the ministry. Quiero decir esto I want to say this, y quiero que se le grabe. and I want you to remember this. Todos tienen ministerio. All of you have a ministry. Yo no creo I don't think que haya gente que no tiene ministerio. that there's people that don't have a ministry. El hecho de que no sabes qué ministerio Dios tiene para ti no significa que no tienes ministerio. The fact that you don't know the ministry God has for you doesn't mean that you don't have a ministry. Simplemente significa que no lo has encontrado, It simply means you haven't found it. pero tienes un ministerio. But you have a ministry. En otras palabras, In other words, Dios te alcanzó, God reached you, te salvó, He saved you porque quiere hacer algo contigo. because He wants to do something with you. Dios quiere hacer algo contigo. He wants to do something with you. ¿Alguien está acá? Is somebody here? ¿Dónde están mis actores? Se me desaparecieron. Tráiganse la bolsa del pecado para acá. ¿Sí entendieron la carrera que nos aventamos acá? Did we ¿verdad? understand the race here? Entonces tenemos una persona que está cargando el peso del pecado So we have a person carrying the weight of sin, y tenemos una persona, miren, le pusimos de blanco, and we have a person, we put him in white, limpiecito. cleaned. Entonces vamos a decir So we're going to say que el ministerio that the ministry de ellos está acá. of them is here. Ambos empiezan They both began su carrera en Cristo, their rise in Christ. pero uno But one decide
dejar el pecado. decides to let go of sin. Uno decide desprenderse del pecado. One decides to detach from sin. Tal vez empezaron la carrera al mismo tiempo. Maybe they began the race at the same time. Se entregaron a Cristo el mismo día. They gave to Christ the same day. Uno hizo la decisión One made the decision de dejar el pecado atrás. to let go of sin behind. El otro The other decidió seguir a Cristo, decides to follow Christ, pero traerse el pecado con él. but carry the sin with him. ¿Sabías que puedes seguir a Cristo con tu pecado? You know you can follow Christ with your sin. Entonces empieza la carrera. So the race begins. El ministerio de ellos está más adelante. The ministry of them is more ahead. Dios no se lo puede entregar ahorita. Van empezando en la carrera cristiana. God cannot give it to them. They're beginning the Christian race. El ministerio de ellos está acá. Their ministry is over here. De ambos. From both. Entonces empiezan la carrera. So the race begins. Uno avanza One advances y el otro se va quedando atrás. and the other one stays behind. ¿Sabe por Do qué? you know why? Porque el pecado pesa. Because sin weighs. Uno va cargando el peso de su pecado. One carries the weight of their own sin. El otro abandonó su pecado. The other one abandoned its sin. Está caminando libre. They're walking free. Está corriendo They're running y no se cansa. and they don't become tired. ¿Sabe lo que pasa? You know what happened? Llega a su ministerio. They come to their ministry. Dios tenía esta fecha God has this day para que ambos fueran ungidos como pastores, for both to be anointed as como pastors, evangelistas, as evangelists, como as profetas. prophets. Pero ¿sabe una cosa? But you know what Solamente este la alcanzó. Only this one reached this Porque este no se ha podido desprender del pecado. because the other one had not let go of Hermano, sin. la clave es My brother, the key que usted is se desprenda del pecado. that you let go of sin. Cuando nos desprendemos del pecado, When we let go of sin, vamos a correr, we're gonna vamos run. a alcanzar todo lo que el Padre tiene preparado para nosotros. We're going to reach everything the Father has prepared for us. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? Ahora, vengan para acá. Now come on this side. Esta es la parte que más me estresa de todo. This is the part that stresses me the most. Escuchen esto. Listen well. Go back over here, pastor. Vamos a decir que aquí son 2 años de diferencia. We're going to say that right here is 2 years of a difference. Él empezó acá. He began here. Ya le lleva con 2 años. He's 2 years ahead than him. Este va empezando. This one is just beginning. Esto es lo que me frustra. And this is what frustrates me the most. Ver gente que ya tiene años To see people that have years en las cosas de Dios. in the things of God. Tienen años They sirviendo a have Dios. years serving God. Tienen años en la iglesia. They have years in the church. Este va empezando. This one is just beginning. Hoy es el día que se convirtió al Señor. Today's the day he converted to the Lord. Pero hace una decisión. But he makes a decision. Voy a dejar el pecado I atrás. will let go of sin. Voy a desprenderme del I pecado. will detach from sin. Y sabes una cosa, And you know one thing? empieza en la carrera. The race begins. Vamos, empieza en la carrera. The race begins. Llega un momento And a time comes donde este alcanza al que ya tiene tiempo en las cosas de Dios. where this one reaches the one that has time in the things of the Lord. Ustedes no están aquí todavía. You're not here yet. Llega un momento. A time comes. Esto no se trata de cuántos años usted tenga en la iglesia, This is hermano. not how many years you've been at church. Usted puede tener 20 años en la iglesia y You got traer una 20. mochila más grande que esta. You got 20 years in the church and have a bigger bag than this one. Entonces llega un So momento a time comes donde el que empezó acaba de empezar, or the one that just began, alcanza al que ya tiene 2, 3, 4, 5 años en la iglesia. which is the one that has 2, 3, 4 years in the church. Y llega un momento And a time comes donde lo pasa. where he passes him. Cuando lo pasa, hermano, When he passes him, brother, la persona the person que ya lleva tiempo en la iglesia dice: that has a long time in the church says, si yo ya tengo 3 años aquí y este va empezando, ya tiene ministerio. you have 3 years here and this one just began, he has a ministry. Tienen favoritos en la iglesia. No, no son favoritos, hermano. Favoritism in the church? Es la mochila que vas cargando. No, it's the bag that you're carrying. Aquí en esta iglesia no hay favoritos. Here in this church there's no El que deja el favoritism. pecado The one that lets go of va a sin ser activado will be en algún activated ministerio. Vamos, denle un aplauso al Señor. Thank you, guys.
In a ministry, give a lot of applause to the Lord. Si usted quiere alcanzar su ministerio, If you want to reach your deja la ministry, mochila del pecado. let go of the bag of sin. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? Todo lo que vas a alcanzar en Dios, Everything that you will reach in God, para alcanzarlo más rápido, to reach it quicker, tienes que hacer una decisión. you have to make a decision. ¿Qué decisión? What decision? Dejar el pecado. To let go of sin. Ahora escucha esto. Now listen to this. ¿Qué pasa What happens cuando estamos tratando de seguir a Jesús, when we are trying to follow Jesus, pero estamos cargando con el peso del pecado? but we are carrying the weight of sin? Bueno, uno, Well, one, vemos que todo mundo nos está pasando we see that everyone passes us y nosotros nos quedamos atrás. and we stay behind. Si ese eres tú, If that is you, hoy tienes que entender la enseñanza you have to understand that teaching today y decir, and say, nadie me va a volver a pasar. no one will pass me again. Yo fui diseñado para correr y no cansarme. I was designed to run and not become Yo no me tired. voy a quedar atrás. I will not stay behind. Hoy Today, voy a hacer una I will decisión make a decision de dejar el pecado atrás. of let go of sin. Pero nadie But no me va a one volver a pasar. will pass me again. Número dos, Number two, escuchen, listen to this. la The gente people que va cargando con la mochila del pecado that is carrying the bag of sin o el peso del pecado, or the weight of sin llega a pensar comes to think que seguir a Jesús es imposible. that to follow Jesus is impossible. ¿Cuánta gente How many people usted ha escuchado que dice estas palabras? have you heard them say these words? Es que seguir a Jesús es muy difícil. Well, to follow Jesus is very hard. No, mejor ya no voy a ir a la iglesia Well, I'm just not going to go to church anymore porque es muy difícil. because it's very difficult. Bueno, mire lo que dice la Biblia. Well, look at what the Bible says. Mateo 11:30. Matthew 11:30. Porque mi yugo es fácil Because my yoke is easy y ligera mi carga. and my burden is light. La carga del pecado es pesada. The burden of sin is heavy, La carga de Jesús es liviana. but the burden of Jesus is light. Entonces, como que nos estamos contradiciendo. Well, it's like if we're contradicting ourselves Porque Jesús dijo que seguirlo es fácil. because Jesus said that to follow was not easy. Y nosotros decimos que es difícil. And we say that it's difficult. ¿Por qué? Why? Porque vamos cargando Because we are carrying el peso the weight del pecado. of sin. Dios le está hablando a alguien. God is speaking to someone. Y número 3, And number three, esta es la peor de todas. this is the worst of all. Nos dan ganas It makes us want de regresarnos to go back a la vida que llevábamos antes. to the life we had before. Qué interesante How interesting que Pedro that Peter, pecó he sinned y no había tenido un tiempo para arreglarse con Jesús. and he didn't have a time to come in account with the Lord. No había tenido un tiempo para hablar con Jesús. He hadn't had a time to speak to Jesus. Y Jesús resucita. And Jesus resurrects. Pero mire lo que dice Pedro, But look at what Peter says. Juan 21. John 21. Ustedes, antes de leer, ¿ustedes saben lo que hacía Pedro antes de conocer a Jesús? Before we read, did you know what Peter did before knowing Jesus? ¿Qué hacía? What did he do? ¿Qué era? Era un pescador. He was a fisherman. Juan 21 dice, John 21 says, el versículo 2, verse 2, estaban juntos Simón, Pedro, Simon Peter Tomás llamado el Didimo, and Thomas, also known as Didymus, Natanael el de Caná de Na- Galilea, Nathanael from Cana of Galilee, los hijos de Zebedeo the sons of Zebedee, y otros de sus discípulos. and other two of his disciples. Y Simón Pedro les dijo, And Simon Peter told them, voy a pescar. I am going out to fish. Note que cuando anduvo con Jesús nunca pescó. Notice that when he was with Jesus, he never fished. Él se dedicaba al ministerio. He was dedicated to the ministry. Pero cuando pecó But when he sinned y no tuvo tiempo de arreglarse, and didn't have time to come in account, se le vino esa idea a la mente. that idea comes to his mind. Voy a regresar a la pesca. I will go back to fishing. En otras palabras, In other words, voy a regresar I will go back a la vida que llevaba antes. to the life that I had before. No, ustedes no están acá, hermano.
Cuando usted está cargando con el pecado, When you are carrying sin, a usted le dan ganas de regresarse a lo que hacía antes. you have that desire to go back as the way you were before. ¿De dónde Dios te sacó? Where did God brought you out of? Yo te digo de dónde Dios me sacó a mí. I can tell you where God brought me out of. Dios me sacó del narcotráfico y de la drogadicción. God brought me out of drug addiction. Cuando el pecado viene, When sin comes, a todos nos pasa. it happens to everyone. Nos dan ganas de regresarnos We feel like going back a lo que hacíamos antes, to what we were doing before, a vivir la misma vida to live the same life que vivíamos that we lived antes de conocer a Jesús. before knowing Jesus. ¿Cuántos están aquí? How many of you are here? Déjenme fluir un poquito aquí. Let me flow a little bit here. ¿Tienen hambre o le seguimos? Are you hungry O le or do we paramos. or do we stop here? Siento la demanda de la iglesia, por eso quiero. I feel the demand of the church. Déjenme buscar esta parte de la palabra. Let me look at this part of the word. Qué interesante. How interesting. I don't know if you guys can help me back there. Voy a buscar una parte de la Biblia, no la traigo en mis notas. Ok. Vayan conmigo en la palabra ahí. Let's go to the word. Juan 21, if you guys can help me back there. John 21, Ok. Simón, el versículo 3, mire lo que dice. verse 3. Look what it says. Esta rebe nunca la he escuchado, se la garantizo. This revelation, you have never heard it, I can guarantee you. Simón Pedro les dijo, Simon Peter said to them, voy a pescar. I'm going out to fish. Ellos le dijeron, And they said, vamos nosotros también contigo. we'll go with you. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. They went out and into a boat, and that night they caught nothing. Cuando tú tratas de regresar a lo que hacías antes, no te va a funcionar ya. When you try to go back to what you were doing before, it will not work for you. Dios tiene un plan contigo. God has a plan for you. El 4, And 4, come on. Cuando ya iba amaneciendo, when it was early morning, se presentó Jesús en la playa. Jesus presented in the shore. Me gusta que Jesús mismo va a buscarnos I like how Jesus is looking for us cuando nosotros no vamos a Él. when we don't go to him. Se presentó Jesús en la playa, And Jesus stood in the shore, mas los discípulos no sabían que era Jesús. but the disciples did not know it was Jesus. Oh my God. Acá a quién le va a quedar algo diferente, pero mire. Somebody else will understand something different. Y les dijo, And he said to them, hijitos, my sons, ¿tenéis algo de comer? do you have something to eat? Le respondieron, no. And they answered no. Él les dijo, And he said to them, echad la red throw your nets a la derecha de la barca on the right side of the boat, y hallaréis. and you will find. Entonces la echaron And then they threw it. y ya no la podían sacar And they were not able to haul it out por la gran cantidad de peces. because of the large number of fish. Next. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, Then the disciple whom Jesus loved said to Peter, es el Señor. it is the Lord. Ese milagro That miracle, Jesús lo hizo con Pedro cuando lo conoció. Jesus did it with Peter when he met him. Jesús está dispuesto a hacer el mismo milagro contigo, Jesus is willing to do the same miracle with you con tal de que tú regreses a los caminos. as long as you go back to the way. El Señor le dijo, Simón Pedro, Then Simon Peter, es el Señor, Simón Pedro. Simon Peter, Cuando yo que era el Señor, when you want Lord, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella he ripped out his garments because he had let go of them y se echó en el mar. and jumped into the water. Dice, y los otros discípulos And he says the other disciples vinieron con la barca followed him in the boat, arrastrando la red de peces, towing the net of full fish, pues no distaban de tierra, for they were not far from the shore, sino como 200 codos. Next. but about 100 yards. Al descender a tierra, But when they landed, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. they saw a fire of burning coals with the fish and bread. Hay peces que usted va a pescar There's fishes that you're going to catch, y hay peces que Jesús mismo mete en el fuego. and there's fishes that Jesus himself put in the fire. Dios no necesita ayuda de nadie, hermano. He doesn't need Next. anyone's help. Escuche.
Come on, guys. Jesús le dijo, traed de los peces que habéis de pescar, que And Jesus acabáis de said- pescar. To them, bring some of the fish that you just caught. Subió Simón Pedro So Simon Peter climbed y sacó la red a tierra, and brought the net to the shore, llena de grandes peces. full of large fish. 153. 153. ¿Cuántos peces? How many fish? 153. 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. But even so many, the net was not torn. La primera vez las redes se estaban rompiendo. The first time the nets were torn. Esta vez ya la red no se rompió. This time the net didn't torn. Les dijo Jesús, And Jesus venid, said, comed. come and eat. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, And none of the disciples dared to ask him, ¿tú quién eres? who are you? Sabiendo que era el Señor, Knowing that it was the Lord, vino pues Jesús Jesus came y tomó el pan y les dio, and took the bread and gave it to them. y asimismo del pescado. And they did the same with the fish. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, This was the third time Jesus appeared to his disciples después de haber resucitado de los muertos. after he had raised from the dead. Cuando hubieron comido, And when they had finished eating, Jesús dijo a Simón Pedro, Jesus said to Simon Peter, oh my God. Pedro hasta este momento todavía traía el peso del pecado. Peter, until this moment, he was still carrying the weight of sin. Pedro, Peter, Simón hijo de Jonás, Simon, son of John, ¿me amas más que estos? do you love me more than this? Toda la vida se nos ha enseñado Our whole life we have been taught que Jesús le dijo, that Jesus said, ¿me amas más que estos? do you love me more than this? Refiriéndose a los otros discípulos. Referring to the other disciples. Yo no creo que Jesús haya hecho eso. I don't believe Jesus had done this. Le estaba diciendo, ¿me amas más que estos peces? He was saying, do you love me more than these O fishes? sea, ¿me amas más que la vida pasada que llevabas? Do you love me more than the old ways that you were doing? ¿Me amas más que estos? Do you love me more than those? En inglés dice, do you love me more than these? In English, me amas más que ¿Me amas estos? más que estos? Do you love me more than this? O sea, sí, son 153 peces. Yes, it's 153 fishes. Esa es la vida que llevabas. That is the life that you were carrying. Pero me amas más que la vida que llevabas. But do you love me more than the life that you were carrying? ¿Sabe por qué hay You gente know why there's people que no sigue a Jesús? that don't follow Jesus? Porque aman más la vida que llevaban que a Jesús. Because they love more the life that they were carrying than Jesus. Para seguir a To Jesús, follow Jesus, usted tiene que amar más a Jesús que la vida que llevaba antes. you have to love more Jesus than your whole life. ¿Me amas más que esto? Do you love me more than this? Creo que Dios te está haciendo esa pregunta. I believe that God is asking you this question. ¿Me amas más que la vida que llevabas? Do you love me more than your old ways? ¿Me amas más que andar pescando? Do you love me more than to be ¿Me amas fishing? más que sacar muchos peces del mar? Do you love me more than to bring a large amount of fishes? ¿Me amas más que lo que hacías antes? Do you love me more than what you were doing before? Eso es lo que Jesús estaba diciendo. That is what Jesus was saying. ¿Alguien está aquí? Is somebody here? Simón hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Simon Peter, do you love me more than this? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. And he responded, yes, Lord, you know that I love you. Y él le dijo, apacienta mis corderos. And he said, shepherd my sheep. Go. Volvió a decirle la segunda vez, Simón hijo de Jonás, ¿me amas? The second time he said, Simon, son of John, do you love me? Pedro le respondió, sí, Señor, He answered, yes, Lord, tú sabes que te amo. you know that I love you. Le dijo, pastorea mis ovejas. Then shepherd my sheep. Le dijo la tercera vez, Simón hijo de Jonás, ¿me amas? The third time he said, Simon, son of John, do you love me? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, And Peter was hurt because he asked him a third time, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. do you love me? And he said, Lord, you know all things. Tú sabes que te amo. You know that I love you. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Next. Then Jesus said, take care of my sheep. De cierto te digo, Very truly, I tell you, cuando eras más joven te ceñías when you were younger, you dressed, e ibas a donde querías. and where you wanted. Mas cuando ya seas viejo, But when you are old, extenderás tus manos you will stretch out your hands, y te ceñirá otro and someone else will dress y you te llevará a donde no quieras. and lead you to where you don't want to Esto go. dijo, He said, dando a entender indicating con qué muerte había de glorificar a Dios. the kind of death by which Peter would
would Y note glorify esto. God. And notice this. Y dicho esto, Then saying this, añadió, he added, sígueme. follow me. Ahí, hermano, There, my brother, el peso del pecado the weight of sin cayó de Pedro. fell off Peter. Ahí, hermano, Their brother, volvió a decirle, Señor, te amo. again he said, Lord, I love Señor, you. yo te voy a seguir. Lord, I will follow you. Y qué tremendo And how tremendous que aunque fue el discípulo que falló, that even if he was a disciple fue el that failed, discípulo que pecó, the disciple that fue el sinned, discípulo que lo negó, the disciple that denied también him, se convirtió en el discípulo also converted the disciple que con su pura sombra that with his los shadow, enfermos iban a sanar, the sick were going los to be healed, endemoniados iban a ser liberados. the demon possessed would be free. No importa It doesn't matter cuántas veces le hayas how fallado, many times you have lo que failed. importa, hermano, What matters, es que brother, usted hable con el maestro is that you speak to y the le diga, teacher Señor, yo te amo and say, Lord, I love y you te voy a seguir. and I will follow De you. ahora en And adelante, from now on, Señor, te voy a seguir. Lord, I will follow you. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? Quiero terminar con esto. And I want to finish with this. ¿Cómo podemos ser libres How can we be free de la carga del pecado? from the burden of sin? Mateo 11:28 dice, Matthew 11:28 says, venid a mí todos come to me all, los que estáis trabajados You- y cargados, you who are weary and burdened, y yo os haré descansar. and I will give you rest. El único que puede dar descanso se llama Jesucristo. The only one that can give you rest is Jesus Dije, el Christ. único que puede dar descanso se llama Jesús. I said the only one that could give you rest is Jesus. Note cómo no dice, ve al pastor. Notice how it doesn't say, come pastor. Note cómo no dice, ve al apóstol. It doesn't say, go to the apostle. Note cómo no dice, ve a la iglesia. It doesn't say, go to the church. Venid a mí, Come to me, todos los que estáis trabajados y all cargados. those that are burdened and En esta carried. mañana usted tiene que correr a Jesús. This morning you have to run Hay to cosas Jesus. que el predicador no puede hacer por usted, solamente Jesús. There's things the preacher cannot do for you, Y only en esta Jesus. mañana hay que correr a Jesús, iglesia, This morning we have to run to Jesus y traer nuestras cargas a Él. and bring our burdens to Him. Quiero que se pongan sus pies.